Bienvenidos sean ustedes a este espacio de formación. Hoy el tema es la argumentación. Algunas personas piensan que argumentar es simplemente exponer sus prejuicios bajo una nueva forma. Por ello, muchas personas también piensan que los argumentos son desagradables e inútiles. Una definición de argumento tomada de un diccionario es disputa. En este sentido, a veces decimos que dos personas tienen un argumento, una discusión verbal. Esto es algo muy común, pero no representa lo que realmente son los argumentos. Así que vamos a desentrañar esto. ¿Y por qué hablamos de la argumentación cuando estamos escribiendo en la universidad? Que es un nuevo estilo para algunos y que además es exigente en la universidad, que requiere un cuidado, no es imposible, y que ustedes seguramente van a aprender a dominarlo. En este orden de ideas, dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas de apoyo a una conclusión. Aquí, un argumento no es simplemente las afirmaciones de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. En este sentido, los argumentos no son inútiles, son en efecto esenciales. El argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones. Otras tienen un sustento mucho más débil, pero a menudo desconocemos cuál es cuál. Tenemos que dar argumentos en favor de las diferentes conclusiones y luego valorarlos para considerar cuán fuertes son realmente. En este sentido, un argumento es un medio para indagar. Algunos filósofos y activistas han tratado de proponer, por ejemplo, que la industria de la cría de animales para producir carne causa inmensos sufrimientos a los animales y es por lo tanto injustificada e inmoral. ¿Tienen razón? Usted no puede decidirlo consultando sus prejuicios, ya que están involucradas muchas cuestiones. ¿Tenemos obligaciones morales hacia otras especies, por ejemplo, o solo el sufrimiento humano es realmente malo? ¿En qué medida podemos vivir bien los seres humanos sin comer carne? Algunos vegetarianos han vivido hasta edades muy avanzadas. ¿Muestra esto que las dietas vegetarianas son más saludables? ¿O es un dato irrelevante considerando que algunos no vegetarianos también han vivido hasta edades muy avanzadas? Usted puede realizar algún progreso preguntando si un porcentaje más alto de vegetarianos vive más años. ¿O es que las personas más sanas tienden a ser vegetarianas? ¿O a la inversa? Todas estas preguntas necesitan ser consideradas cuidadosamente y las respuestas no son claras de antemano. Así que, ¿por qué argumentar? Pues es importante porque se exponen las razones. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Un buen argumento no es una mera reiteración de las conclusiones, porque pareciera a primera vista que es eso. En su lugar, ofrece razones y pruebas. Ojo, razones y pruebas. Esa es la sustancia, esa es la esencia de un texto argumentativo. De tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas, pero a partir de razones y pruebas. Si usted llega a la convicción de que está claro que debemos cambiar la manera de criar y de usar a los animales, por ejemplo, debe usar argumentos para explicar cómo llegó a su conclusión. De ese modo convencerá a otros. Ofrezca las razones y pruebas que a usted le convenzan. No es un error tener opiniones. El error es no tener nada más que ofrecer a la gente. ¿Sí?
Piensa en esto. El error no es tener opiniones. El error es no tener nada más que ofrecer a las personas. En especial cuando estoy hablando de un texto argumentativo, porque esa es la esencia del texto argumentativo. Al margen de esto, aparece la pregunta, bueno, ¿y cuál es el texto argumentativo? A veces en la universidad encontramos diferentes, digámosle, versiones sobre lo que se puede pretender para escribir un texto argumentativo. El ideal, estoy hablando del ideal, es el ensayo. Aparece así entonces el asunto de qué es el ensayo, porque la palabra ensayo parece haberse refundido entre las definiciones de muchos maestros en la universidad. Entonces consideran que hacer un resumen es un ensayo, que comentar un texto es un ensayo, que criticar un texto simplemente es un ensayo, y eso no es un ensayo, no es un ensayo. Entonces, ¿qué es un ensayo? ¿Sí? En pocas palabras, podemos decir que el ensayo es un texto argumentativo ideal, ¿sí? O sea, la mejor propuesta para escribir un texto argumentativo es un ensayo. Y no se puede hacer tan a la ligera como se creería en un principio. No es imposible, como todos los trabajos, pero requieren un poco de cuidado a la hora de elaborarlo. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa, o sea, de manera continua. No es una poesía, no es un poema, en el cual un autor, o sea, usted como estudiante, expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Eso implica que ello contenga pues razones, pruebas y evidencia. La palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa peso o acto de pesar algo. De allí también que haga referencia a la tarea de precisar la proporción y peso de metales que hay en el mineral metalífero, tal como es extraído antes de ser limpiado, que es una analogía para intentar explicar este uso de el ensayo en la escritura. Algunas características del ensayo. Ofrece libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. Su extensión varía según el tipo de ensayo. Sin embargo, suelen ser más breves que un trabajo de investigación. Son expositivos, debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que lo motivan. Son argumentativos, ojo bien con esto, son argumentativos en el sentido de que esgrimen razones que evidencian la probabilidad de las hipótesis o la validez de las hipótesis que maneja el autor. Son reflexivos, en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para la reflexión sobre un tema determinado. Tiene como propósito la demarcación de un punto de vista particular, pero con argumentos y con razones, no simplemente con opiniones, insisto, ¿sí? A veces creemos que el ensayo se queda en las opiniones y pues resulta que todo el mundo opina, pero no todo el mundo ofrece argumentos, razones o evidencia o pruebas. Aunque tiene una estructura básica, puede adaptarse a las necesidades de quien escribe, o sea, usted como estudiante. El análisis puede partir tanto del método inductivo como del deductivo. Esto es de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Estas son algunas, digámosle, características así a nivel general
de lo que es un ensayo y qué es un ensayo. Para que usted, a la hora de escribir un ensayo, porque seguramente es la palabra más popular entre los profesores, cuando dejan un trabajo escrito, dice, oiga, Pepito, oiga, Lolita, hágase un ensayo para la próxima clase de tal libro. Pero resulta que el asunto no es tan mogollo, ¿sí? Requiere una investigación, requiere una revisión y requiere que usted domine de alguna manera el tema que pretende utilizar para escribir el ensayo. Porque insisto en esta idea, lo malo no es opinar, lo malo es no tener nada más que ofrecer en el texto. Y en ese sentido pues queda muy pobre un ensayo a punta de opiniones. Presten atención a eso la próxima vez que tengan que hacer o escribir un ensayo en la universidad. Ahora bien, vamos a tener en cuenta entonces cómo escribir con argumentos, ¿sí? Y cómo escribir un texto argumentativo. Pareciera una redundancia. Lo primero tenemos que distinguir es qué es una premisa y qué es una conclusión. Porque pareciera que son cosas que no tienen nada que ver y resulta que están, digamos, ligadas de alguna manera. El primer paso al construir un argumento es preguntar qué estoy tratando de probar, cuál es mi conclusión. Recuerde que la conclusión es la afirmación en favor de la cual usted está dando razones, no se le olvide eso. Las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones son llamadas premisas. Repito, las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones son llamadas premisas. Considere esta broma, es un ejemplo de Winston Churchill. Dice, sea optimista. No resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Este es un argumento porque Churchill está dando una razón para ser optimista. Su premisa es que no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. La premisa y la conclusión de Churchill son bastante obvias, pero las conclusiones de algunos argumentos pueden no ser tan obvias hasta el momento en que se las señala. Sherlock Holmes tiene que explicar una de las conclusiones clave en la aventura de Silver Blaze. A manera de ejemplo, abro comillas. Un perro estaba encerrado en los establos y sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Holmes, hablando de Sherlock Holmes, tiene dos premisas. Una es explícita, el perro no ladró al visitante. La otra es un hecho general acerca de los perros que presume que nosotros conocemos. Los perros ladran a los desconocidos. Estas dos premisas juntas implican que el visitante no era un desconocido. Cuando usted utilice argumentos como un medio de indagación, tal como se mencionó hace un momento, puede comenzar a veces tan solo con la conclusión que quiere defender. Antes que nada, exponga con claridad. Si quiere tomar a Churchill y seguir sus palabras y arguir que debemos ser verdaderamente optimistas, dígalo así de explícito. Entonces pregúntese a sí mismo, ¿qué razones tiene para extraer esa conclusión? ¿Qué razones puede dar para probar que debemos ser optimistas? Usted podría apelar a la autoridad de Churchill. Sí, Churchill dice que debemos ser optimistas. ¿Quiénes somos usted y yo para criticarlo? Sin embargo, esta apelación no lo llevará muy lejos, ya que es probable que un número igual de personas famosas recomendaran el pesimismo. Usted tendría que pensarlo por su propia cuenta una vez más. ¿Cuál es su razón para pensar que debemos ser optimistas? Quizás su idea es que ser optimista le da más energía para trabajar en pos del éxito.
mientras que los pesimistas se sienten derrotados desde el comienzo y por lo tanto ni siquiera lo intentan. Entonces usted tiene una premisa principal. Los optimistas probablemente tienen más éxito en alcanzar sus objetivos. Quizá esto es lo que Churchill quería decir también. Si esta es su premisa, dígalo explícitamente, no se lo guarde. Vamos con la siguiente recomendación para tener en cuenta este tipo de textos. ¿Sí? Exponer en un orden natural las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente, los argumentos cortos se escriben en uno o dos párrafos, recordando que un párrafo, ¿sí?, en promedio, está compuesto de entre 5 y 6 oraciones. Ojo, un párrafo en promedio está construido entre 5 y 6 oraciones dentro del párrafo, por supuesto. Cuando tengamos estos párrafos, ¿sí?, ponga primero la conclusión seguida de sus propias razones. O exponga primero sus premisas y extraiga la conclusión al final. En cualquier caso, exprese sus ideas en un orden tal que su línea de pensamiento se muestre de la forma más natural a sus lectores. Es decir, de lo más simple a lo más complejo. Si se dieron cuenta, hay dos posibilidades, ¿sí? O que primero usted exponga las razones y luego concluya, o que primero presente la conclusión y luego sus razones o sus argumentos. Es una manera de escribirse. De tal manera que los que le estén leyendo o le estén escuchando le sigan el hilo a su conversación y se den cuenta que toda afirmación que usted va exponiendo en el desarrollo del texto la está argumentando con evidencia y que no son sencillamente afirmaciones sueltas, sino que están hiladas a pruebas, ¿sí?, a razones. Cada frase que usted cita está en el lugar que le corresponde, ¿sí?, pensando en ese orden natural de las ideas. Es natural que en la primera no salga todo como uno pensaría, así que se debe revisar el texto. Intente reordenar varias veces su argumento con el objeto de encontrar el orden más natural o más simple, porque lo que intentamos es que la mayoría de personas nos entiendan, no que se nos confundan a la hora de escucharnos. Siguiente recomendación: parta de premisas fiables o confiables o verídicas. Aún si su argumento desde la premisa a la conclusión es válido, si sus premisas son débiles, su conclusión será débil. Así que cuidado con eso. De allí mi insistencia en que usted se documente muy bien en bases sólidas y no que usted termine concluyendo o afirmando o argumentando desde una fuente. Por ejemplo, no es que me llegó un chat, es que me llegó en un WhatsApp, no es que me lo contó la vecina, no es que el portero me lo dijo. No, pues el portero es muy buena persona, toda persona creo que es valiosa independientemente de su oficio, pero en este caso tenemos que confiar las ideas en personas profesionales que han tenido tiempo para investigar, para indagar, para formarse y tener cierta autoridad sobre un tema. Así que el primer blog que uno encuentra en internet pues no va a ser la fuente de las premisas fiables, seguramente. Así que ojo en donde usted mete, su inquietud o sus preguntas para sacar información. No todas las fuentes son fiables. ¿Cuáles recomiendo? Pues libros que estén en físico, libros digitales que tengan DOI o un número de identificación, tesis de grado de revistas de universidades acreditadas, repositorios de universidades acreditadas, por supuesto, revistas indexadas, ¿sí? No todas las revistas sirven, las indexadas, ¿sí? Por ejemplo, la revista Semana no serviría, ¿sí? Desconfiemos de la revista Semana. Esa es farandulera y está, digámosle, al servicio de la política de cierto sector en Colombia. Así que desconfiemos por ahí, ¿sí? Hay que revisar revistas indexadas, ¿sí?
¿sí? Documentos que pertenezcan a universidades que tengan cierto bagaje en la investigación. Entonces, ojo con eso, parta de premisas fiables. Y para partir de premisas fiables, insisto, hay que buscar lugares confiables, ¿sí? Textos confiables y autores confiables para poder hablar de una premisa confiable. Otra recomendación, use un lenguaje concreto, específico y definido. Escriba concretamente, es decir, evite los términos generales, vagos y abstractos, como pues así, pues nada, pues todo, así bien, ¿sí? ¿Me entendió? O sea, nada que es, todo que es y así. Muchos medios de comunicación que podemos tener al alcance y que entrevistan a la gente famosa terminan diciendo o afirmando cosas con estos términos vagos que a la larga no están diciendo nada. Pues nada, sí, o sea, pues bien, o sea, sí, así, ¿me entendió? Así, sí, sí, ok, o sea, no dijo nada. Caminamos horas bajo el sol. Es infinitamente mejor que fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso, que podría ser como el lenguaje un poco adornado, un poco artístico, pero que no es concreto, que no es claro. ¿Mm? Para aquellos cuyos papeles involucraban primariamente la realización de servicios, a diferencia de la adopción de responsabilidades de líder, la pauta principal parece haber sido una respuesta a las obligaciones invocadas por el líder que eran concomitantes al estatus de miembro en la comunidad societaria y a varias de sus unidades segmentales. La analogía moderna más próxima es el servicio militar realizado por un cuidado normal, excepto que al líder de la burocracia egipcia no le hacía falta una emergencia espacial para involucrar obligaciones legítimas. Este es un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Qué se debe hacer o qué se puede decir para sintetizar todo esto? En el antiguo Egipto, la gente común estaba sujeta a ser reclutada para el trabajo. Punto. ¿Se dan cuenta que lo último es más claro que lo primero? Se pierde uno en la discursiva y no saben ni qué están diciendo. Entonces, sea claro, puntual, no de vueltas, no redunde. Eso en pro de quien lo esté leyendo a usted, porque a la larga, insisto también, uno piensa siempre cuando está escribiendo en el otro, en quien me va a leer, en el quien me va a escuchar a mí. Ese es el que realmente importa. Otra recomendación, cuidado con el lenguaje emotivo, compañeros. No haga que su argumento parezca bueno caricaturizando a su oponente o burlándose de su oponente. Generalmente las personas defienden una posición con razones serias y sinceras. Trate de entender sus opiniones aun cuando piense que están totalmente equivocadas. Ojo, pilas con esto. Trate de entender sus opiniones aun cuando piense que están totalmente equivocadas. Una persona que se opone al uso de una nueva tecnología no está necesariamente en favor de un retorno a las cavernas, por ejemplo. Y una persona que defiende la reducción de los gastos militares no está necesariamente en favor de rendirse al enemigo. Si usted no puede imaginar cómo podría alguien sostener el punto de vista que usted está atacando, es porque todavía no lo ha entendido bien. ¿Sí? Fíjense con esta idea. Esto es clave acá. Si usted no puede imaginar cómo podría alguien sostener el punto de vista que usted está atacando, es porque todavía no lo ha entendido bien. O sea, eso tiene que ver un poco con la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. En general, evite el lenguaje cuya única función sea la de influir en las emociones de su lector o de su oyente, ya sea en favor o en contra de las opiniones que está discutiendo. Mucho cuidado porque es muy común que suceda esto, sobre todo en espacios académicos. Y resulta que aquí no estamos buscando quién me apoye emotivamente, o quién me quiera, quién no me quiera, sino quién tiene la razón, con razones, con argumentos. Cuando usted le presta atención al discurso de un político, este recurre muchas veces
a este manejo con el lenguaje emotivo. ¿Sí? Ocurre mucho ahora que el presidente tiene programa propio, que es bien, digámosle, emocionante ese programa que tiene todos los días en la tarde, Aló Presidente, que es la analogía del programa que tiene Maduro en Venezuela, pero aquí hablamos con Duque, ¿no? Presten atención, el hombre utiliza su lenguaje emotivo, así que no coma entero, sepa distinguir las razones, los argumentos, la evidencia con un lenguaje emotivo que es lo totalmente opuesto a esto, ¿no? Que pretendiera disfrazar algunas razones en pro o en favor de acuerdo a los intereses de los implicados. Use términos consistentes. Use un solo conjunto de términos para cada idea. Si quiere, digámosle, arguir que las opiniones del senador Gunderson son liberales, entonces use la palabra liberal en sus premisas y no exclusivamente palabras como de tendencia izquierdista o en la tradición de New Deal, porque aquí podemos también confundir a las personas que no estén leyendo. Entonces, ojo, utilice un solo conjunto de términos para cada idea y todo el texto utilice el mismo término para hacer referencia a esa persona o a esa situación o a ese lugar. Los términos consistentes son especialmente importantes cuando su propio argumento depende de las conexiones entre las premisas. Siguiente. Use un único significado para cada término. La tentación opuesta es usar una sola palabra en más de un sentido. Esta es la falacia clásica de la ambigüedad. Así como dicen por ahí, confunde y reinarás, ¿no? Así que ojo con esto. Ejemplo, las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales, entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. Este argumento puede parecer posible a primera vista, pero opera con dos sentidos diferentes de igual. Es verdad que los sexos no son física y emocionalmente iguales, en el sentido en el que igual significa simplemente idéntico, ¿sí? Igualdad ante la ley, sin embargo, no significa física y emocionalmente idénticos, sino más bien merecer los mismos derechos y oportunidades. Entonces, una vez reescrito el argumento con los dos sentidos diferentes de igual, previamente aclarados, queda así. Presten atención. Las mujeres y los hombres no son física ni emocionalmente idénticos. Por lo tanto, las mujeres y los hombres no merecen los mismos derechos y oportunidades. Estoy hablando de la redacción, ¿no? No de la afirmación que está proponiendo, porque por supuesto que estamos buscando que pues hombres y mujeres se les respete en todo sentido la posibilidad que tienen de hacer tareas de la misma calidad, de la misma complejidad, con la misma responsabilidad, con el mismo profesionalismo, independientemente de que sean mujeres u hombres, que es lo que puede, digámosle, confundir el asunto. Una buena manera de evitar la ambigüedad es definir cuidadosamente cualquier término clave que usted introduzca dentro del texto. Luego tenga cuidado de utilizarlo solo como usted lo ha definido. También puede necesitar definir términos especiales o palabras técnicas. Entonces, sea cuidadoso con ese uso único del significado para cada uno de los términos que usted pretenda utilizar, ¿sí? Argumentos para analogías, ¿sí? ¿Qué será una analogía? Básicamente es la relación de semejanza entre dos cosas distintas, ¿sí? Básicamente. Cuando hablamos de el uso de las analogías, en muchas ocasiones la analogía puede ser más útil para explicar ciertas afirmaciones que si lo describiéramos o lo contáramos de manera prosaica, ¿sí? Normal. Porque la analogía tiene el plus de recurrir a la imaginación y eso permite que
unas personas que no tienen el nivel académico, la formación, digámosle, suficiente, no porque no puedan, sino porque pues, no la han tenido todavía, algunas afirmaciones no se entiendan de manera simple, a primera lectura o en la primera escucha. Pero la analogía resulta muy conveniente porque permite que ese concepto complejo, digámosle, detallado, se pueda sintetizar en una simple relación, ¿sí? De comparación. Los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, argumentando que debido a que los dos ejemplos son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. Ya voy para la explicación. Yo sé que aquí se entendió un poco medio raro. Entonces póngale cuidado. Voy a compartir aquí con una imagen de lo que estoy hablando sobre las analogías y luego voy a contarles un ejemplo textual. Este es el ejemplo de las imágenes, ¿sí? Entonces, tortillas a huevo, ¿cómo sumo esa? Alguien podría decirme entonces, ¿qué le correspondería? El zumo es el producto de ¿qué? Pues de una naranja o de una fruta, ¿no? Sierras a carpintero, o sea, la sierra es realmente le pertenece a un carpintero, la puede utilizar otra persona, pero digámosle que el obrero o el profesional que le da uso específico a la sierra es el carpintero. Y la olla, ¿quién sería el que la utilizaría profesionalmente, que es parte de su esencia laboral? Pues yo colocaría aquí que el chef, ¿no? Entonces ahí está una relación por analogía, ¿sí? Hay una relación, digamos, de semejanza entre dos cosas distintas, ¿sí? Porque uno decía, bueno, tiene que ver una sierra con un carpintero. Pues que este la usa, ¿sí? No es que la sierra haga parte de la vida del carpintero, haga parte de su indumentaria, pero es el uso que el profesional le da exclusivamente a esta herramienta. Ahora bien, hablando del ejemplo, aquí va el ejemplo. Póngale cuidado. Del ejemplo textual, ¿no? Dice así: George Bush afirmó una vez que el papel del vicepresidente es apoyar las políticas del presidente, esté o no de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su propio quarterback, ¿sí? El quarterback, recordemos que es en el fútbol americano es, digámosle, un jugador importante dentro de una jugada, ¿sí? Es el que avanza prácticamente cuando tiene que marcar millas. Bush, en este caso, está sugiriendo que formar parte de un gobierno es como formar parte de un equipo de fútbol americano. Cuando usted forma parte de un equipo de fútbol americano, se compromete a atenerse a las decisiones de su quarterback, ya que el éxito de su equipo depende de que se le obedezca. De un modo similar, Bush sugiere que formar parte del gobierno constituye un compromiso de atenerse a las decisiones del presidente, ya que el éxito del gobierno depende de que se le obedezca pues a él mismo. Entonces, distingamos las premisas de la conclusión. Cuando usted forma parte de un equipo de fútbol americano, se compromete a atenerse a las decisiones de su quarterback, ya que el éxito del equipo depende de la obediencia de sus integrantes. El presidente y su gobierno son similares a un equipo de fútbol americano. Su éxito también depende de la obediencia de sus integrantes. Por lo tanto, cuando usted forma parte del gobierno, se compromete a atenerse a las decisiones del presidente, ¿sí? Ese es un ejemplo, en este caso, del uso de una analogía para dar a entender de pronto explicaciones o para que la gente más bien me entienda con explicaciones menos complejas y que tenga una idea clara de lo que se está exponiendo, sin recurrir a densas explicaciones que te podrían generar confusión o que a la gente terminaría por, digámosle, desinteresarla de lo que está diciendo en el evento, en este caso el discurso de un presidente. Como siempre, compañeros, les agradezco hasta este punto su paciencia, su buena voluntad
y que la próxima vez que escriban pues tengan en cuenta estas sencillas recomendaciones para hacer un texto argumentativo. Gracias por su paciencia.